Jacques se sintió simplemente innoble. Le resultaba odioso permanecer allí, en la oscuridad, como un sacrílego espía, mientras esa mujer, una perfecta desconocida para él, se confesaba. Tendría que haberse marchado antes, en cuanto el cura llegó junto con ella, o al menos hacer un poco de ruido para advertirles la presencia de un extraño. Ahora ya era tarde, y la horrible indiscreción no podía sino agravarse. Desganado en ese atardecer de un día tórrido, buscando como los cerditos un lugar fresco, sintió el deseo, nada habitual en él, de entrar en la vieja iglesia, y se había sentado a soñar en ese rincón sombrío, mientras miraba extinguirse la luz a través del rosetón. Al cabo de un momento, sin saber cómo ni por qué, se convirtió en el involuntario oyente de una confesión. Es verdad que las palabras no le llegaron netas y que, en realidad, solo escuchó un susurro, pero el coloquio, hacia su fin, pareció animarse. Algunas sílabas aquí y allí se destacaron emergiendo del río opaco de la charla penitencial, y el joven, que por cierto no era ningún granuja, temió sorprender confidencias que no le estaban destinadas. Y de pronto, sus temores se cumplieron. Pareció producirse una conmoción violenta. Las ondas inmóviles tronaron al dividirse, como permitiendo el parto de un monstruo, y el oyente, estremecido de espanto, escuchó estas palabras proferidas con impaciencia. Pero le repito, padre, que le eché veneno a su tisana. Luego, nada. La mujer, cuyo rostro era invisible, se levantó del reclinatorio y, silenciosamente, desapareció en las tinieblas. En cuanto al cura, hizo menos ruido que un muerto. Lentos minutos transcurrieron. Luego, abrió la puerta del confesionario y se fue él también, con el paso lento de un hombre agobiado. Fue necesario el tintineo de las llaves del sacristán, que invitaba a retirarse, para que Jacques se levantara. A tal punto había quedado paralizado por esas palabras que repiqueteaban en su interior como un clamor. Había reconocido la voz de su madre. Era imposible equivocarse, e incluso había reconocido la forma de caminar de ella cuando pasó cerca de él. Pero entonces todo estallaba, todo se hundía, todo era una broma monstruosa. Él vivía solo con esa madre. Ella no veía a nadie y no salía sino para ir a misa. Él se había habituado a venerarla como a un ejemplar único de rectitud y bondad. Al mirar hacia el pasado, tanto como abarcaba su memoria, él no podía recordar en ella ni un doblez, ni una renuncia, ni un fallo. La vida de ella era una hermosa ruta blanca que se perdía de vista, bajo un cielo pálido. Pues la vida de la pobre mujer había sido muy triste. Tras la muerte del marido caído en la batalla de Champigny, y a quien el joven apenas recordaba, ella nunca dejó el luto, ocupándose exclusivamente de la educación de su hijo, a quien no dejó solo ni un instante. No había querido mandarlo a la escuela para protegerlo de las malas compañías, encargándose ella misma de su educación, formándole el alma con pedazos de la suya. De esa educación, a él había quedado una sensibilidad alerta y unos nervios tan vibrantes que lo exponían a ridículos dolores, quizá más que a verdaderos peligros. Cuando llegó la adolescencia, las lógicas aventuras del hijo, que ella no podía impedir, la habían vuelto un poco más triste, sin alterar su dulzura. No hubo reproches ni escenas. Ella había aceptado, como otras madres, lo inevitable. En fin, todo el mundo hablaba de ella con respeto, pero ahora, solo en el mundo, su hijo tan querido se veía obligado a despreciarla, como los ángeles desprecian a Dios cuando Él no cumple sus promesas. Era para volverse loco, para ponerse a gritar en plena calle: «¡Su madre, una asesina!». Era insensato, 1000 veces absurdo, absolutamente imposible, y sin embargo, era cierto. ¿No lo había declarado ella misma? Él no conocía a nadie entre sus relaciones que hubiera muerto envenenado. Por cierto, ¿no había sido el padre a quien había abatido una ráfaga de metralla en el vientre? Tampoco podía ser él a quien a su madre hubiera tratado de matar. Jamás había estado enfermo, jamás necesitó tisana alguna y se sentía adorado por ella. Quizás se tratará de algún hecho anterior al nacimiento de él. El padre se había casado con ella deslumbrado por su belleza de los 20 años. ¿La boda había sido predecida por alguna aventura que hubiera podido implicar un crimen? No, por cierto, él conocía aquel pasado. 1000 veces se lo habían contado y los testimonios eran irrefutables. Entonces,
¿Por qué esa terrible confesión? ¿Por qué? ¿Por qué él había tenido que escucharla? Loco de horror y desesperación, volvió a casa. Su madre acudió a besarlo. «Qué tarde regresas, hijo, mi nene querido, y qué pálido estás. ¿No estarás enfermo?» «No», contestó él. «No estoy enfermo, pero este calor me agobia. Creo que no comeré. ¿Y usted, madre, se siente bien? ¿Ha salido para tomar un poco el fresco?» «Me pareció haberla visto de lejos, en el puerto. Salí, es cierto, pero no pudiste verme en el muelle. Fui a confesarme, cosa que tú, chico malo, ¿cuánto llevas sin hacer?» Jacques se sorprendió de no sofocarse, de no caer redondo, fulminado, como solía ocurrir en las lindas novelas que leía. Entonces era verdad que ella había ido a confesarse. Él no se había dormido en la iglesia, y esta catástrofe abominable no era por lo tanto una pesadilla, como un minuto antes, locamente había esperado. Él no cayó, pero se puso aún más pálido, tanto que su madre se alarmó. «¿Pero qué te pasa, Jacques, pequeño?», le dijo ella. «Sufres, escondes algo a tu madre. Debes tener más confianza en ella, que tanto te quiere y que solo te tiene a ti. ¿Cómo me miras, tesoro querido?». Ella lo tomó amorosamente en sus brazos. «Escúchame bien, niñote. No soy curiosa, lo sabes. Y no quiero juzgarte. No me digas nada si no quieres, pero déjame cuidarte. Te vas a meter en la cama ya. Mientras, te prepararé algo liviano. Y si te sube la fiebre esta noche, te prepararé una tisana». Esta vez Jacques cayó redondo. «Por fin», suspiró ella, algo cansada, mientras extendía la mano hacia la campanilla. Jacques habría sufrido un aneurisma fatal y su madre tenía un amante que no quería ser padrastro. Este drama simple ocurrió hace 3 años en la vecindad de Saint-Germain. La casa que le sirvió de escenario pertenece a un empresario de demoliciones. Si este relato fue de tu agrado, te recomiendo buscar atención psiquiátrica. Y qué mejor que aquí con nosotros, en el manicomio de los horrores. Dale like, suscríbete y comparte, y así me ayudarás a llegar a más enfermos mentales como tú. Gracias.